Muy buenas noches a todos los asistentes a esta nueva conferencia de la Orden Rosacruz-Om, el Orden de Melquisedec. Tanto a los amigos que se encuentran por la red social del Star Meeting y también por los que nos acompañan por la red social del Zoom. Esta noche el tema de la conferencia, continuando con el curso esotérico Rosacruz, nos toca revisar lo que es el cuerpo causal. De inicio, pues, decir que la Orden Rosacruz-Om, el Orden de Melquisedec, es el vehículo de expresión de la Venerable Logia Blanca, fundada por el Venerable Maestro Om Yeowans Om, mediante su alma humana, el Dr. Juan Santa Cruz Torres, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. La Orden Rosacruz-Om es ciencia, es arte y es religión. Ciencia, lo saben ustedes, porque la verdad la experimentamos en nosotros mismos, en base a la praxis. Es decir, que prácticamente mediante la ciencia objetiva nos liberamos de la ficción de eso que es maya, es decir, lo ilusorio, lo irreal. Evidentemente, la praxis es una parte fundamental de la ciencia Rosacruz-Om. La praxis constante es la que nos ayuda a mantenernos en el sendero. La praxis constante es la que nos ayuda a avanzar en el sendero. Si no existiera esta praxis, si no existiera este trabajar constantemente todos los días, cada minuto de nuestras vidas, en cualquier lugar que nos encontremos, no existiría avance para el aspirante. Es decir, que solamente la praxis va a llevar al aspirante, a los Rosacruz, a las más grandes realizaciones en base al conocimiento de sí mismo. La Orden Rosacruz-Om también es arte, y es porque verdaderamente cultivamos en la vida práctica, ¿no?, en base a la ciencia objetiva, eso que es la real belleza interior. Es decir, en el autoconocimiento de nosotros mismos, estamos desarrollando o despertando esa parte de Dios que está en nosotros, que está dentro de nuestro corazón, en el templo corazón, que es nuestra conciencia. Esa bella durmiente que es la que nosotros tenemos que despertar, llegar a despertar. Bien, también es religión, porque con nuestra ciencia y con nuestro arte nos encaminamos hacia eso que es realmente Dios. Logramos la cristificación de nuestros cuerpos y la unión definitiva en Dios. Llegamos a lograr ese religar, la unión definitiva en Dios. Para terminar con el tema de la anatomía oculta, es decir, del curso esotérico Rosacruz, seguimos con la explicación de lo que es el cuerpo causal. Recordar también que esta conferencia es extractada de los libros escritos por el venerable maestro Om Yeowans Om. Bien, la estructura anatómica del cuerpo causal, lo sabemos, es similar al cuerpo físico. En todos sus aspectos. Sin embargo, la materia es diferente, ¿no? Esa materia difiere por su vibración energética. Y también dejar claro que todos estos cuerpos, los cuerpos suprasensibles, el cuerpo físico iniciamos, pero los cuerpos suprasensibles, que serían el cuerpo vital, el astral, el mental y el causal, están unidos por lo que es ese cordón de Brahma o el cordón plateado. Bien, para hablar del cuerpo causal primero tenemos que hablar de la ley de la voluntad. El maestro Om Yeowans Om nos dice que en el cosmos causal, en donde el cuerpo causal se desenvuelve normal y naturalmente y mecánicamente, en el caso de los animales racionales, impera la ley de la voluntad. Y la ley de la voluntad es antes que el pensamiento. Es decir, la voluntad es antes que la mente.
La voluntad se manifiesta por medio de voliciones o actos voluntarios ejecutados en el cosmos causal. Por tanto, debemos decir que el origen del pensamiento lo debemos encontrar en el cosmos de las causas. Todo pensamiento tiene su causa, y no hay pensamiento sin causa. La causa de los pensamientos hay que buscarla en el cosmos causal. Entonces, el pensamiento es la causa u origen del deseo. Por tanto, no hay que confundir los deseos con las voliciones. Más adelante vamos a explicar un poco más. La voluntad, que es la causa del pensamiento, se origina antes que el pensamiento y antes que el deseo. Entonces, esto hay que explicarlo de esta forma, ¿no? Recuerden ustedes los cosmos paralelos, ¿no? Tenemos el cosmos físico, pero también tenemos el cosmos vital, el astral, el mental y el causal. Entonces, el causal está antes que el cosmos mental y que el astral y que el vital. Por eso es que el maestro nos dice que la voluntad es la causa del pensamiento y se origina antes que el pensamiento y antes que el deseo. ¿No es cierto? Porque estamos hablando del cuerpo causal. El cuerpo mental, ¿no es cierto? El pensamiento y el deseo en lo que es el cosmos astral. Entonces, si en el cosmos de la voluntad ocurre un acontecimiento cósmico, nos dice el maestro, este se cristaliza sucesivamente en todos y cada uno de los niveles cósmicos de conciencia. Es decir, que la primera manifestación de vida en la naturaleza surge ahí dentro en el cosmos causal y desciende conforme a ley al cosmos mental y de ahí al cosmos astral. Luego al cosmos vital y se cristaliza finalmente en el cosmos tridimensional. Es decir, que si un animal racional en su cuerpo físico, ¿no?, sufre alguna enfermedad, esta tiene su origen primario en el cosmos causal, en su cuerpo causal. Aquí vamos a mencionar también que el maestro nos dice que esa enfermedad tan terrible que hace palidecer a cualquiera, se denomina cáncer, él nos dice que esta enfermedad se debe a un microorganismo ultrafísico denominado cancro. Y precisamente nos indica que el cuerpo causal es el depositario primario de estos gérmenes patógenos que posteriormente se cristalizan en los demás cuerpos, vale decir, en el cuerpo mental, astral, vital y en el cuerpo físico. Por eso es que este cancro es tan difícil de combatir, porque en realidad su origen es el cuerpo causal, en el cosmos causal. Y esta enfermedad del cáncer tiene un origen sexual, nos dice el maestro. Es decir, que la etiología, es decir, el inicio, la raíz de esta enfermedad, el cáncer, se halla en la fornicación. ¿Sí? Es decir, que la fornicación es la causa del cáncer. También vale decir que así como los demás cuerpos suprasensibles que hemos revisado, el cuerpo causal, como ya lo anota el maestro, también tiene su ultrapatología, su ultraterapéutica, y precisamente a la luz de la conciencia despierta, de la clarividencia desarrollada, es como podemos estudiar todos los cuerpos, pero también este cuerpo causal, en su anatomía, fisiología y también su terapéutica, ¿no? También tenemos que referirnos a lo que son las leyes divinas y las leyes naturales. Las leyes divinas, nos dice el maestro, que el animal racional vive en oposición de las leyes divinas y vive marginado de ellas, y por tanto así marginado también de las leyes naturales. Por ejemplo, la ley divina dada por el Señor Jehová a Moisés en su 7º precepto dice que no fornicarás. Y la suprema ley dada por el Señor Buda en el 3er mandato dice no fornicarás. Ambos exponentes de la divinidad en sus expresiones escritas dicen no robarás, no matarás, etc. Y ahí el maestro hace una pregunta. ¿Será acaso que esas leyes divinas son cumplidas por el llamado Homo sapiens?
En la actualidad nos dice, ya no existe ni remotamente el anhelo consciente de vivir en conformidad a las leyes divinas. Todo sabe a religión, a divinidad, es decir, todo es ignorado por la bestia intelectual. Las leyes que rigen al Homo sapiens se sintetizan ¿en qué? En placer, en dinero, en comodidad, y ni remotamente se vive ese mandato divino que es amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo más que a ti mismo. Porque en el mejor de los casos se le teme a Dios, ¿no? Se lo considera como también como un depositario de favores, de gracias, de milagros, o simplemente se lo ignora por completo. El maestro nos dice que quien vive en conformidad a las leyes de la sociedad participa de sus favores, relaciones, autoridades, concesiones, de sus costumbres, de su moral, de sus vicios, de sus ventajas, de su dinero, de su oro, de sus proyectos, de sus posiciones de privilegio, así como del sometimiento y la dependencia, adelanto científico y comodidad. Todas ellas que son cadenas, cadenas terribles que tiene encima el animal racional. Sin embargo, quien vive en conformidad a las leyes divinas participa sin limitaciones del cosmos infinito. Es un ciudadano consciente del universo y vive realmente la dicha, la felicidad sin límites que le brinda la lluvia, el viento, el sol, las estrellas, los hombres, los ángeles y los dioses. Quien vive en conformidad a las leyes divinas es realmente uno con Dios. Uno en Dios. Siendo uno en Dios, quien vive en los preceptos, quien cumple la voluntad de Dios que se manifiesta en este cosmos de las causas, en el cosmos causal. Y las leyes naturales. El maestro nos dice que, por ejemplo, el amor es una ley natural, pero el animal racional, lo sabemos, nada sabe de amor, sino solo de interés y satisfacciones. El valor también es una ley natural, pero el animal racional, el Homo sapiens, tiene un magnífico decorado de miedo y cobardía en su vida, en todos sus actos, diríamos en su existencia. Comer para vivir, por ejemplo, también es otra ley natural, pero el animal racional, el Homo sapiens, solo sabe de gula, come por imitación y no por necesidad, come para morir prematuramente, y esto porque en realidad no se alimenta, sino que en su gran mayoría lo que hace es enfermarse con una alimentación totalmente que no aporta en sí para mantener su existencia, sino que más bien lo enferma. La ley natural de la supervivencia también, del más fuerte, en cambio, la bestia intelectual, nos dice el maestro, se esmera por mantener con vida, ¿qué cosa? La degeneración, la enfermedad, las deformidades, lo inepto, el vicio, la degradación, etc. Y por ejemplo, también otra ley natural es la ley de la procreación. Pero ¿qué hace la extraña criatura llamada hombre? Se multiplica no por procrear, sino por placer, por el vicio desnaturalizado de la fornicación. Entonces podemos ver que el animal racional, el Homo sapiens, denominado Homo sapiens, entre comillas, en realidad es un paria totalmente, es decir, un excluido por voluntad propia de todas las leyes naturales y las leyes divinas. La voluntad del ser. También tenemos que hablar justamente de lo que es la voluntad del ser. El maestro nos dice que en todos los libros sagrados se enseña a hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Mas en ninguna enseñanza sagrada se ha afirmado que el gusano racional pueda hacer su propia voluntad. Y esto porque el animal racional es simplemente un vehículo de expresión de eso que es el ego, de los yoes.
es decir, que no puede hacer su propia voluntad. Peor podría ser la voluntad del Padre. Y sus cuerpos, que ya los hemos estudiado, como el cuerpo astral, mental, causal, que estamos estudiando en este momento, solo son instrumentos con los cuales se manifiesta el ego. Sin embargo, el animal racional cree que hace, pero en realidad todo le sucede, nos dice el maestro. El animal racional nada puede hacer, absolutamente nada, porque carece de eso que es la capacidad creadora, carece de la capacidad de hacer, porque esa capacidad es una cualidad, un atributo de quien es el Padre, de quien tiene la conciencia despierta. Es decir, que solamente quien tiene la conciencia despierta es uno en el Padre y tiene el poder de hacer. Solo el ser hace la voluntad del Padre, dice el maestro, y todo aspirante a la Rosacruz hace tan solo la voluntad de su ser, de su Padre íntimo que está en secreto. Recuerde que cuando decimos aspirante o discípulo, hay una gran diferencia, digamos, lo que significa ser un aspirante y un discípulo. Cuando hablamos de discípulo y hablamos de un aspirante que ha despertado conciencia, ¿no? Bien, también tenemos que referirnos a lo que es el poder de la voluntad y la fuerza del deseo. El animal racional, nos dice el maestro, nada puede hacer porque ni siquiera tiene voluntad, ¿no? Todo lo que puede, digamos, realizar el Homo erectus, nos dice el maestro, es simplemente por una concentración de sus deseos, es decir, que origina la fuerza del deseo. Entonces, esta fuerza del deseo no hay que confundirla con la voluntad consciente. Solo quienes poseen un cuerpo causal solar, es decir, cristificado, el cuerpo de la voluntad consciente, solamente quien tiene este cuerpo cristalizado, cristificado es como puede hacer la voluntad del Padre, ¿no? Es decir, que ese vehículo de expresión que tiene, ¿no? Si no está cristificado, no podría ser esta función divinal porque tan solo sería, digamos, realizaría actos animales totalmente. Bien, el maestro también nos dice que existen diferentes cristalizaciones energéticas en el cosmos tridimensional, ocasionando una diversidad de fenómenos interesantes, por cierto, que son atribuidos a la fuerza de voluntad, ¿no? Y estas cristalizaciones energéticas en realidad vienen de la fuerza del deseo, provienen de la fuerza del deseo, pero que viene del cuerpo astral. Es decir, que cuando los deseos son intensos en el animal racional, esas cristalizaciones se vuelven cristalizaciones también mentales, que vienen del cuerpo mental. Entonces, en ese momento aparecen estas personas, que en otra conferencia alguien me decía y me preguntaba sobre estos poderes sobrehumanos, estos poderes mentales. Y es que ahí, con esas cristalizaciones de esta energía mental, o de la fuerza de los deseos también, es que podemos ver a los yogis, a los fakires, a los anacoretas, a estos ilusionistas, que hacen cosas supranormales y que se ganan la admiración y los aplausos de la gente. Y también algunos pesos, nos dice el maestro. Pero es gracias a esa cristalización de esa energía, ¿no? Que no quiere decir que sean personas despiertas, con conciencia despierta, es peor que tengan su cuerpo cristificado. Entonces, hemos dicho que este cuerpo causal es similar al cuerpo físico, pero en materia totalmente diferente. Tiene también sus enfermedades, es decir, que se cristalizan en las personas. Tal es el caso, pues, que cuando las personas pierden el interés en la vida, ¿no? El entusiasmo, la novedad, el hastío, el aburrimiento, estos sujetos están enfermos con una grave enfermedad volitiva, es decir, que ya no tienen deseos de vivir, que ya no les interesa el mundo, no les importa ni la vida, ni la muerte, todo les parece igual, y sucumben en una depresión suicida. Y generalmente llegan al suicidio o al manicomio.
Y estas enfermedades, nos dice el maestro, vienen del cuerpo causal. Pero todas ellas, tanto el cáncer como esta enfermedad de perder totalmente, digamos, las ganas de vivir, vienen de lo que es la fornicación. Por tanto, quien realmente quiere curarse de las enfermedades del cuerpo causal o de las enfermedades volitivas, nos dice el maestro, debe vivir una vida ejemplar y plena de castidad sexual. Solo la castidad sexual nos llena de energía, de fuego y luz para disipar las tinieblas, para disipar el frío y la debilidad abismal que enferman a nuestro cuerpo causal. Es decir, que para los fornicarios solamente hay dolor, ignorancia, enfermedades, impotencia, degeneración y muerte. Por eso es que el maestro Om Yowans Om y la Orden Rosacruz Om, que es el vehículo de expresión de la Venerable Logia Blanca, nos enseña a vivir los 5 valores de la transformación de la conciencia, los 5 valores de toda religión solar, que son vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. El valor de la vida, hemos hablado en esta conferencia sobre la patología, las enfermedades de los cuerpos suprasensibles, pero sobre todo del cuerpo causal, y vemos cómo en realidad la fornicación, es decir, dilapidar esta energía divina, esta energía solar, este Akash concentrado, que se encuentra en los espermatozoides y en los óvulos, devienen múltiples enfermedades, pero también la fornicación, hay que decirlo, alimenta a eso que son los yoes que conforman el ego. Entonces, el valor de la vida es cuidar esa simiente cual si fuese oro líquido y sublimarla por medio de las prácticas de transmutación sexual, ya sea unipolar, bipolar e integral o arcano solar. Esta es la forma como se puede utilizar esa energía, transformándola en energía divina para poder lograr nuestra autorrealización, el despertar de la conciencia y posteriormente en el trabajo con la pareja, con el arcano solar, poder realizar la cristificación de nuestros cuerpos y pues las demás realizaciones que las explica el maestro en su libro La Iniciación Rosacruz. El valor de la muerte: descubrir en primera instancia, mediante el autorrecuerdo y la autoobservación íntima, estos elementos subjetivos que conforman a los yoes. En primera instancia, poderlos detener y posteriormente ya aniquilarlos con el trabajo justamente en el arcano solar mediante el poder ígneo de la espada de Devi Kundalini, ese sacro poder del Espíritu Santo, es decir, la muerte mística. El valor del amor: amar a la humanidad, dar lo más preciado que poseemos, eso invalorable que constituye la enseñanza de la Orden Rosacruz Om. Lo que estamos haciendo en este momento es compartir esa enseñanza a el que la necesite para que inicie su lucha, su batalla contra sí mismo, en contra de los yoes que conforman el ego. Y el valor de la libertad es la práctica también de la división de la atención consciente en individualidad, actividad y ubicación. Se le denomina el IAUOM, que evidentemente con esta práctica de la libertad, esta práctica constante del IAUOM, es como el aspirante puede llegar a despertar esa vía durmiente que es la conciencia, que es el Buddhata, con la ayuda del Padre Madre, que están siempre junto al Buddhata, dando esa fuerza necesaria para que pueda llegar al despertar de la conciencia. Y el valor de la sabiduría, es decir, y lo hemos hablado en este momento, en la conferencia del cuerpo causal, del cosmos causal, es hacer que el Padre haga su gran obra, su magna obra, poniendo de nosotros, de nuestra parte, tan solo un grano de arena o mostaza, que es nuestra vida entera. Es decir, hacer la voluntad del Padre. Ya no ser excluidos totalmente de las leyes divinas, autoexcluidos de las leyes divinas y de las leyes naturales, y comenzar a realizar la voluntad del Padre, que se realiza o que se hace en todo el universo, menos en este planeta cárcel, que en la actualidad pues está siendo invadido, esta pandemia, en este genocidio terrible que nos vemos envueltos, y que por no
pueblos por desobedecer leyes naturales y divinas, se encuentran falleciendo y enfermando gracias a estas inoculaciones mortales que han sido esparcidas en todo el planeta y que se han llevado a cabo gracias a ese trabajo de psicópatas que conforman estos capitalistas de este planeta, estos capitalistas degenerados que quieren robotizar a la humanidad. Bien, amigos, esto ha sido la conferencia de esta noche. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, la pueden hacer en este momento.